Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución de respeto y de mucho crédito en la comunidad de Villa González, porque es gente de cristianísima formación, con ancho ánimo de servirle al prójimo más carenciado, afectado por el cáncer, enfermedad catastrófica, muy difícil de atender en familias muy humildes. Esas familias atrapadas ya en la ruralidad no es fácil. Hay que apoyar ese tipo de iniciativa comunitaria. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Gente también comprometida con la formación de jóvenes en alto riesgo. Gente que sin oficio y sin beneficio, presas fáciles de la delincuencia, y los forman como verdaderos ciudadanos, útiles ciudadanos al país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar el programa con el caso haitiano. La OEA, la verdad es que uno tiene que leer cosas que son, bueno, hay que declararlo así, esfuerzos palabreros, verbales. Porque ¿en qué cabeza cabe que la OEA hoy, la Secretaría General de la OEA, plantee que a Haití hay que buscarle 2.600 millones de dólares para estabilizarlo? Primero. Segundo, dicen aquel grupo de mojigatos que está dirigiendo Haití que hay que celebrar elecciones en Haití. Todo eso es como para justificar a ver si llega dinero para robárselo, porque eso es lo que se espera allí en Haití. Que llegue dinero del exterior para ellos repartírselo como si fuera un pastel. Eso es una barbaridad.
¿de dónde van a aparecer 2.600 millones de dólares para aquello? Lo único que yo veo en Haití que puede funcionar es ese grupo de mercenarios de Eric Prince, porque Eric Prince es un señor que está preparado para ese tipo de ambiente. Tiene sus ¿cómo se llama? Sus veteranos del ejército norteamericano y de otros ejércitos, que él los utiliza como verdaderos mercenarios, gente que está curtida en esos asuntos. Y son elementos que ya están acostumbrados a pelear ese tipo de guerra y a ese tipo de delincuentes. Entonces, aquí no cabe más que recoger dinero de todos los países que pueden ser afectados por la crisis haitiana y pagarle a Eric Prince. Si nosotros tenemos que ayudar en eso los dominicanos, pues también le buscamos un par de millones de pesos o de dólares a Eric Prince para que incluso impida que vengan de allá para acá, que cuide la frontera, porque creo que el Consejo de Haití parece que le quiere dar funciones de que cobren, que ayuden a cobrar en las aduanas, en la frontera dominico-haitiana. Y eso está bien porque los haitianos pueden, en su país ellos tienen que poner como dicen, las reglas que ellos entiendan que deben poner allí. Y Eric Prince sería un hombre útil para nosotros. Paguémosle a Eric Prince para que, mire, Eric Prince tenga tanto para que usted no tenga que, o que evite que vengan de allá para acá. Porque el ejército de nosotros no sabe cuidar la frontera o no le interesa cuidar la frontera. Como hemos dicho aquí, lo sabe el pueblo entero, porque las evidencias están ahí a diario. Son recuas de haitianos que pasan por la frontera dominicana. Puntos que ya los conocen los haitianos y lo han denunciado ellos mismos. Pero los únicos que no se dan por enterados son los que tienen que cuidar la frontera dominicana. Léase, el glorioso ejército de la República Dominicana, que va a haber que ponerle otra coletilla, lamentablemente. Entonces, ese caso de Haití es risible, por no decir frustratorio. Pensar en buscar 2.600 millones de dólares. La OEA, ¿quién pone un peso en esa gente, en manos de esa gente, y menos en las manos de los haitianos? Que busquen 2 o 3 millones de dólares y que le sigan pagando a Eric Prince, que con un grupo de tigres ahí él controla el tigrismo haitiano. Y precisamente hablando de Haití, leí en Acento un trabajo del señor José Singer. Singer Singer, es judío, yo creo, de origen judío, pero es un empresario dominicano. Tiene muchísimo tiempo aquí, es un hombre muy activo en la comunidad empresarial y apoyo en esas ONG de apoyo comunitario, pero fue embajador extraordinario nuestro en Naciones Unidas. Con otros representantes ahí, es un hombre muy bien, muy curtido, bien preparado, y conoce en detalle todos los problemas diplomáticos de la región y ya está enterado. Pero me gustó que el hombre ha escrito lo que nosotros tenemos aquí meses o años pidiendo. Me alegra porque estoy totalmente de acuerdo con el señor José Singer. Y respecto a la calculada ambigüedad de China y de Rusia, pero más de China que de Rusia, porque con Rusia, a pesar de que tenemos relaciones diplomáticas y apertura de embajadas, pero uno sabe que con los rusos no hay ese intercambio que hay con China. Y esta participación que tienen los chinos, que incluso en esas negociaciones de nuevas relaciones con ellos, nos hicieron sacar a un amigo de verdad de la República Dominicana como es Taiwán. E incluso llegamos más lejos, que los gobiernos casi o cuasi entreguistas y temblorosos de la República Dominicana, incluyendo pero vamos a decir que este gobierno encontró, como se dice, perdón, encontró el problema ya sin poder echar hacia atrás. Muy bien. Nosotros hemos planteado aquí
con crudeza. Eso, claro, José Singer no lo ha planteado tan crudamente como yo lo he hecho. Pero él ve esa calculada ambigüedad, digo yo, de China, que en ese comportamiento que tiene en el Consejo de Seguridad cuando impide una fuerza que vaya a disciplinar o a tratar de pacificar a Haití, se opone junto a Rusia, pero que son dos votos muy importantes en el Consejo de Seguridad, porque un voto en contra tumba cualquier proyecto en el Consejo, porque tiene que haber unanimidad. Bien, los 5 grandes del Consejo de Seguridad, 3 de ellos están de acuerdo que se pacifique Haití, con la fuerza que fuera, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Pero Rusia y China pelean en pareja, comunistas, que comunistas, pero son capitalistas, más capitalistas que los de Occidente. Entonces se han propuesto necear a Estados Unidos. Digo yo que a Estados Unidos, porque no sé qué interés geopolítico podemos tener nosotros, con fines de que ese foco de insurgencia o ese foco de molestia en que está Haití se mantenga ahí como una especie de llama incendiaria para la estabilidad de los Estados Unidos. O la amenaza de los Boat People. Es decir, que una masa de haitianos desesperados salga y entren al canal del, qué sé yo, de los Cayos de la Florida y entren por ahí en masa a Estados Unidos y le creen un problema a Estados Unidos, como el caso de las pateras en Europa. Bueno, el señor Singer se pregunta precisamente por qué esa actitud de China tan hostil con la República Dominicana, cuando nosotros no derivamos gran cosa de estas relaciones que estableció Danilo Medina, tal vez por esa fuente envenenada de donde él ideológicamente procedía, de su pacoredo y su chino y su pro-chino. Entonces, China, ¿qué beneficio le deja a la República Dominicana? Como he dicho yo 1000 veces aquí, y él lo plantea en su trabajo también muy bien. Yo he dicho que el primer engaño de los chinos con la República Dominicana vino de querer el gobierno de República Dominicana de Danilo Medina, porque así que hay que ponerlo con nombre y apellido, le vendió a los dominicanos que vendrían millones de chinos a la República Dominicana como turistas. Y nosotros dijimos, el chino no le gusta el mar, no va a playa. ¿Dónde usted ha visto chino en playa? Decíamos nosotros aquí con toda la claridad y la veracidad. Primer engaño. Segundo, que los negocios con China le venderíamos tabaco a China, que bueno, íbamos a necesitar sembrar tabaco hasta en los aleros, bueno, encima de las casas, en tiestos, íbamos a tener que sembrar tabaco para venderle tabaco y ron a los chinos. Que le íbamos a vender, que los chinos iban a invertir en plantas eléctricas, que iban a producir energía aquí, que iban a hacer muelles, que iban a hacer aeropuertos, bueno, que iban a hacer de todo los chinos. Que nosotros le íbamos a vender, que iba a haber un intercambio con China, excelente. China vende $6.000 millones, 5.200, casi $6.000 millones nos vende, y nosotros le vendemos a ellos 300. Explíqueme usted cuál es el beneficio que tenemos, más. Entonces tenemos un amigo, entre comillados, que es enemigo del mejor amigo nuestro, que es Estados Unidos, que nos envía millones de turistas, 11.000 millones de dólares que vienen a este país de remesa gracias a los dominicanos que viven en Estados Unidos y en Europa. Nos compra toda la producción de Zona Franca, más de 12.000 millones de dólares que se venden tal vez en Estados Unidos, lo compra prácticamente, mejor dicho, en el mundo lo compra Estados Unidos. Estados Unidos, la inversión extranjera, la mayor parte viene de allí, 4.000 millones de dólares por año. Estados Unidos colabora para el control de drogas, colabora con, ¿qué más? Becas y qué sé yo, y ayuda y comida, a veces ha regalado muchísimas aquellas comidas Bambi, las leches Bambi, como le decían de la Alianza para el Progreso. Estados Unidos ha hecho muchísimo por nosotros.
y nos envía, repito, de los 12 millones de turistas que pueden venir al país, 7 u 8 son americanos. Entonces, ¿qué beneficio derivamos de China? Yo he dicho, planteo la disolución de esas relaciones. Yo he ido más lejos. Que República Dominicana rompa las relaciones con China porque China está actuando en forma no amigable con la República Dominicana, porque ese desorden allí en Haití solamente nos perjudica directamente a nosotros. ¿Qué? Eso perjudica a El Salvador o perjudica a Venezuela, la situación, ni siquiera a Cuba, que le queda cerquita, ni siquiera a Estados Unidos, que le queda enfrente. A quien más afecta la crisis haitiana es a nosotros, que nos llena aquí, nos ha hecho de este país un sumidero de haitianos. Y yo pienso que nosotros lo que debemos es presionar a China con romper relaciones con China y decirle, mira, a nosotros no nos interesan esas relaciones con un adversario, con un país que es hostil a la República Dominicana, no nos interesa. Incluso vamos a hacer un acercamiento con Taiwán de nuevo y los chinos que recojan su bártulo y se larguen de aquí, porque ¿qué es lo que nosotros derivamos de esto? Pero habrá dominicanos y chinos aquí que se molestarán con Manuel Fermín, pero a mí me da un pito, porque yo, como digo aquí claramente, yo nunca he sido de izquierda. Y a propósito de los comunistas, señores, hay que ver, y ojalá esta derrota en Bolivia sea una especie de realineamiento de los partidos democráticos, de los gobiernos democráticos en América Latina, porque hay que oír el cinismo de todo este grupo de comunistas, de gobernantes comunistas, no de países, gobernantes comunistas de América Latina. Usted oye esta comunista de México, esta señora con esta cara como ¿cómo diríamos? Con este rostro como compungido que se le ve y como, bueno, la dama de México, la Sheinbaum, protestando por la presencia norteamericana, la injerencia y la posible invasión a Venezuela, pero no critica la de Rusia, apoyan a Putin, el genocida, pedido por genocidio por la Corte Penal Internacional. El de Colombia protesta por la presencia de los Estados Unidos. El de Bolivia también molesto porque Estados Unidos puede invadir Venezuela. Los de Venezuela con la misma altanería de los cobardes. No sé, de Chile, Brasil, Lula hará lo mismo. ¿Y quiénes más? La de Honduras, Nicaragua, Cuba, oigan en los de Cuba, protestando por esa injerencia norteamericana y todos callados ante el abuso de Rusia de invadir a Ucrania, como si Ucrania hubiera sido nada, un país que está en las Naciones Unidas, el único que estaba de las 21 naciones de la Unión Soviética, solo Rusia y Ucrania formaban parte de Naciones Unidas. Entonces, ningunean esto, no, eso no, lo que hubo allí no fue invasión, eso mismo pasaba con aquellas invasiones soviéticas a Checoslovaquia y a Hungría. No, eso no eran invasiones, la invasión era la de Estados Unidos a Santo Domingo, mala también, pero los comunistas siempre defienden a sus verdugos. A Mao Zedong, él se invadía a quien le daba la gana. A Ho Chi Minh en Vietnam y los rusos y el de Corea del Norte. Oh, pero ¿y cómo que usted puede ser tan cínico? Entonces yo espero que esta derrota en Bolivia sea una especie de realineamiento que ya pasó en el 15. En 2015, yo recuerdo con el caso, por ejemplo, creo que llegó Macri, creo que fue Macri que llegó a Argentina. Entonces, en Brasil estaba Bolsonaro, luego vino Bolsonaro. En México, bueno, estaba López Obrador, comunista. Venezuela seguía el Madurato. Ortega todavía no se había consolidado como un dictador
de estos antihistóricos, porque eso en Nicaragua lo que luchó siempre toda su vida fue contra las dictaduras. Entonces él mismo era un luchador contra los Somoza. Bueno, entonces ese realineamiento, Colombia, Ecuador salió de ese Correa y todo esto, Perú, etcétera, vino Kuczynski a Perú, incluso la UNASUR se fue a pique. UNASUR se fue a pique. Colombia había salido también de ¿cómo se llama? El de UNASUR. Samper, Ernesto Samper. Bueno, América Latina salió de todos estos cínicos de la izquierda. Y hubo una especie de realineamiento, repito. Hoy volvieron a alinearse los astros negativos de los comunistas y ahí está. Por suerte ya cayó Bolivia. Vamos a ver, bueno, Uruguay también había salido de la izquierda, Tabaré Álvarez creo que se llamaba, que en paz descansen también, murió, pero fue el último de izquierda que estuvo allá, ahora volvieron a la izquierda. Pero en resumen, esto puede ser un movimiento que se puede ir en, como se dice, en cadena y puede terminar con este cinismo de izquierda de América Latina, que no van a aprender los latinoamericanos, parece que no van a aprender, nosotros sí aprendimos con tiempo. Porque Balaguer se arregló aquí, el comunismo lo puso en su puesto, a los comunistas lo puso en su puesto también. Y lo arregló, como se dice, lo llevó al infierno, para que no salieran del infierno. Porque del purgatorio, como yo he dicho, se puede salir. Algunos quedaron en el purgatorio indiscutiblemente. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En Diario Libre un comentario sobre el aire puro de los parques, que está muy bien. El Ayuntamiento del Distrito Nacional se ha dedicado a limpiar muchos parques y crea un ambiente sano que la gente muy bien. Sin embargo,
no sé quién es que asesora al ayuntamiento, porque con el caso del Parque Iberoamericano, yo me he cansado de hablar aquí, pero no sé quiénes son los que dirigen aquello, porque uno le pone a los que ve como con alguna autoridad en este parque, uno le plantea la situación y ni caso le hace. Pero en vista de que Diario Libre ha sido tan generoso con el ayuntamiento, brindándole todos esos elogios, tal vez merecido, pero inmerecido en el caso que yo he denunciado de este parque, donde opera primero una escuela de arte y de danzas, música, danza, cultura, arte, una escuela. Pero al lado está el Conservatorio Nacional de Música, que necesita del silencio. Incluso, ahí había unos árboles de bambú bien tupidos y altos, que era una especie de barrera sónica para ese escándalo de la César Nicolás Penson y esa calle por ahí, eso como una barrera para el Conservatorio Nacional de Música, donde, señores, afinar un instrumento, yo me imagino aquí, con oído, como se dice. Bueno, además de eso, hay una biblioteca libre, al aire libre ahí en el parque, donde la gente lee también y lleva libros que usted ya no lo necesita en la casa y los lleva ahí y la gente los utiliza. Pero ahí en ese parque se han dedicado a limpiar el parque con unos motores a gasolina, unos abejones que suenan muchísimo. Entonces son para soplar la basura. Eso es un escándalo extraordinariamente alto y además contaminación con el humo. Entonces, ¿cuáles son los elogios a un ayuntamiento que por allí actúa bien y por aquí actúa mal? ¿Cómo es esto? ¿Quién controla aquello? No hay forma, usted se queja y nadie le hace caso. ¿Cómo es posible entonces que usted elogie cuando hay un caos prácticamente con el medio ambiente en el Parque Iberoamericano? Una vergüenza que pase eso con tanta gente que va allí, niños que van a disfrutar del parque y la gente va a caminar y a tomar supuesto aire limpio y puro, y lo que va es a tomar un aire contaminado por el humo y contaminado por el ruido. También una zona que debiera estar cuidada, pero bien. Eso tal vez no trasciende mucho, pero hay dos denuncias que han salido hoy, que hay que decir que las calderas de Catalina están bien calientes, han subido la temperatura a niveles verdaderamente altos. Primero, el ingeniero Serafín Canario fue el administrador de eso, el jefe técnico de esas plantas. Y él hizo una denuncia grave, gravísima, que el carbón que se compró en tiempo de la administración de Danilo Medina o del señor Escudero, que ese carbón estaba altamente contaminado de cloro o un alto contenido de cloro, que es un producto que daña los calderines o las áreas de vapor. Ahí hubo una parada por un pinche de uno de los calderines o de los tubos de las calderas, que es por donde se genera el calor, el vapor. El agua que pasa se calienta y eso genera vapor, ese vapor genera presiones extraordinarias, mueve dínamos o mueve las turbinas, los dínamos de la turbina, los ejes, y eso genera electricidad. Es decir, ese es el papel que juega el vapor ahí en ese proceso de producción de energía para mover los dínamos, que son los que verdaderamente generan la electricidad. Entonces ese señor hizo esa denuncia y eso es grave, que eso hay que investigarlo si es verdad, porque muchos daños que ha tenido Catalina y muchas paradas y muchas cosas pueden venir de todos aquellos problemas iniciales. Pero eso hay que investigarlo. Pero yo estoy seguro que eso lo va a investigar el señor Celso Marancini, que ha estado cargado de muchas críticas, pero aquí hay mucha gente que tiene animadversión contra ese señor, con Celso Marancini. Pero hay que decir lo siguiente. Celso Marancini es una persona que nadie va a intentar meter gato por liebre allí.
Primero, los que vayan a hacer negocios turbios no caben con ese señor, porque todavía nadie se atreve a decir que el señor Celso Marancini en CDE, cuando fue administrador de la antigua CDE, que hubo un acto doloso en su administración. Nadie lo puede señalar. Entonces, el hombre tiene críticos veladamente, mal velados y velados, porque hay de todo eso, son gente que se ocultan y mandan a decir cosas, gente que tiene interés en volver a esa planta tal vez, o dirigir esa planta, porque saben que ahí hay mucho dinero, compra de carbón y muchísimas cosas que se muevan ahí, la venta de esa energía. Y ahí se mueve mucho dinero, porque esas son unas plantas que generan mucha energía, y ahí hay mucho dinero. Entonces hay muchos intereses cruzados que quieren, tal vez, que esa planta incluso no funcione. Porque si esa planta no funciona, lo que van a cobrar de verdad son los privados que tienen su energía, que la venden al Estado. Pero por lo menos el Estado tiene un seguro ahí, con esa Catalina. Pero yo estoy seguro que Celso Marancini, cambiar a Celso, como veo muchísima gente pidiendo, es llevar probablemente a Catalina al estado de corrupción. Pero con Celso no puede haber corrupción ahí, porque ese señor, en ese aspecto, nadie le puede, repito, nadie le puede señalar un acto doloso a Celso Marancini, ni a su gente que él tiene trabajando allí, porque ese señor es celoso con esos asuntos. Entonces, ahí hay mucho celo también que proviene de todos esos intereses y de todas esas vulgaridades que uno sabe cómo se manejan las cosas públicas en este país. Entonces, además, él hizo una denuncia hoy, porque Celso Marancini, un hombre también que no tiene, como se dice, pelo en la lengua, ha hecho una denuncia de que el antiguo administrador de la EDE Este, de esa EDE del Este, pues ese señor abusó de 42,000 clientes de esa administración de distribución de esa distribuidora de energía pública, o mejor dicho, estatal. Y ese señor alteraba las facturas de esos clientes para robarse ese dinero. Entonces, y además hacer ver como que la institución era rentable y que tenía y que cobraba todo su dinero, pero parece que derivaban dinero de ahí. Y él dijo que va a someter a ese señor a la justicia, el señor Manuel Mejía Nau, creo que se llama. Entonces, eso es una denuncia muy grave, igualmente la de el ingeniero Canario. Esas son dos cosas graves, porque eso es delinquir en forma profunda, de verdad, contra los bienes públicos, los intereses del pueblo dominicano. Entonces, pienso que hay muchos sectores que están protestando, que tienen razón, porque esos apagones no es fácil, pero usted querer castigar a Celso Marancini por los apagones, como que es un inepto, que allí no se está trabajando con gente de calidad, eso no es verdad. Pero si hay un daño en una institución, aquí si una empresa de la privada, cuando sale de servicio, nadie dice nada. ¿Por qué? Porque los Vicini son los dueños de Yejaina, junto con el gobierno, con el Estado. O, como, no sé, Itabo, la gente de Itabo. Esas plantas muchas veces se tienen que parar y nadie dice nada también. ¿Y qué es lo que se dice? Bueno, miren, señores, hay un problema. La Sultana del Este, por ejemplo, una planta enorme, está fuera de servicio porque está en mantenimiento. Hay apagones porque no hay esa energía falla. Pero la gente no protesta. Pero protestan por la de Catalina, que es la pública. Es decir, yo creo que hay también mucha irracionalidad en esto. Y tiene que pensarse que a pesar de todo, lo que hay que buscar es que las personas que están al frente de eso, además, sean capaces, pero que sean honestas. Y en ese caso estamos bien cubiertos por ahí, los dominicanos. Porque quieras o no, Catalina es del pueblo dominicano. Incluso la que manejan los Vicini con ella Jaina, y los que manejan los otros, los Itabo y no me acuerdo cómo que se llama, AES. Esos son parte del pueblo dominicano, porque ellos no son los dueños totales de eso.
Ellos capitalizaron, pero uno sabe que, por ejemplo, las Itabo 1 y 2, capitalizar a Itabo no era fácil, meterle 70, 80 millones de dólares a esas dos plantas para rehabilitarlas y ponerlas útiles. Y están ahí. Entonces uno sabe que esas cosas tienen que arreglar, pero esas son plantas públicas. Y cuando se daña, la gente no vive al garete porque lamentablemente se pueden dañar, se pueden parar, porque los vehículos también, decía yo ayer, un vehículo nuevo va al taller. Pero yo creo que tenemos que ser un poco más prudentes y los pueblos dejar esa escandalera de las quemas de neumáticos, porque es que este es un país, señores, que no puede estar expuesto a todos esos problemas, que yo digo, esos sobresaltos, esa ebriedad, ese remolino callejero. Eso en Haití, fíjense, cuando en Haití le encantan esas quemas de neumáticos. Desde los tiempos de Aristide y desde antes. Usted ve en ese pueblo, solamente con Duvalier estuvo tranquilo allí. Pero ese pueblo le encanta, es ignífero, he dicho yo, como las rocas ígneas, que eso le piden fuego. Pero qué mérito, qué valor tiene Haití cuando una gente de un extranjero ve aquello. ¿Quién puede ir a un país que usted lo ve incendiado? Los pueblos llenos de estos neumáticos ardiendo. Esas cosas lo que hace es que ahuyentan el turismo y ahuyentan los inversionistas, entonces nosotros no podemos. Yo creo que los pueblos tienen que... no hay formas, qué sé yo, ordenadas de usted protestarle al gobierno por los apagones. Pero eso de crear violencia y quemar y esa cosa, la calle, este país no puede seguir con esa cultura haitiana de ser amigos del fuego, porque tenemos que ser amigos del fuego, porque el fuego amigo, el fuego que no nos altera ni nos daña. Pero no vamos a ser amigos de la ebriedad y del desorden y del remolino callejero, porque eso lo que va a traer es alejamiento de inversión a la República Dominicana. Yo creo que el país no gana con eso. Y la oposición sabemos que tiene que sacarle ventaja, y bien, que le saque filo a eso, porque el PRM vivió de eso. Y el PRD, que fue que lo enseñó, siempre vivió de eso, como yo he dicho. Siempre se le echa de menos cuando están en la oposición, al PRM. Cuando llegan al poder se le deplora. Bueno, estamos ahí viendo esa realidad, pero eso ya no hay que protestar quemando las propiedades públicas o incendiando las calles, porque creo que eso no nos vende. Con un país turista de 12 millones de visitantes, un país que le están visitando muchísimos cruceros ahí en Puerto Plata, ¿qué van a pensar los turistas que vean esos pueblos del Cibao incendiados? ¿Qué es lo que van a pensar? Yo creo que esa forma de protestar no es la correcta. El gobierno que sepa comunicar también sus problemas, porque a las poblaciones también muchas veces, si usted no le explica con claridad o con honestidad, porque el presidente ha sido honesto en eso y él lo ha dicho, él dicho, no, es verdad, tenemos problemas. Pero los funcionarios menores o los políticos de los pueblos que den la cara porque tienen vergüenza ahora, no eran guapísimos cuando estaban en la oposición. Cuando el PLD estaba en el poder, le criticaban de todo al PLD. Pero ahora son piel sensibles. Ahora es malo. Bueno, pero si es así, entonces usted tiene que ser político. Vaya y hable con la gente, dialoguen. ¿Dónde están las gobernadoras y los gobernadores del PRM? ¿Qué es lo que hacen en los pueblos? Bueno, entonces, señores, esas policías municipales, usted sabe lo que dije, yo veo un señor, que el coronel de la Policía Municipal de Santo Domingo tal, para no decir de uno, pero son todos iguales. Pero ¿cómo es posible que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas permitan que cualquier tigre, que el tigrismo integrado en estas policías municipales ostenten rango de coronel? Se ve que ya ser coronel, cualquier coronel aquí en este país, y es verdad. Porque ¿cómo es posible que una policía municipal, que son la mayoría, han terminado en bandas de tigres, que aquí lo hubo hace un tiempo cuando el PRD gobernaba el país, recuerdo, aquella policía municipal terminaron en bandas de delincuentes para asaltar.
una vergüenza. Entonces, estos rangos, para estos señores andar en la calle exhibiéndose de que el coronel fulano de tal, de la Policía Municipal de Santo Domingo tal. Pero las Fuerzas Armadas, pues señores, la policía, ahí no se respetan los coroneles que son coroneles de verdad, de Fuerzas Armadas y de policía. Eso hay que corregirlo. Y un teniente activo, un segundo teniente activo, el jefe de la Policía Municipal de Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este o Santo Domingo Norte, quien fuere. Un teniente, un segundo teniente de la policía, ese debiera ser el jefe y no más de ahí, no más rango de ahí, porque ¿cómo van a poner eso en manos con estos rangos de una policía que no son confiables, señores, para nadie? Bueno, yo leí un tuit de don Hugo Giuliani Cori, que don Hugo es un hombre serio, ese otro de mis Salomones también, que yo no lo mencioné ayer, pero son de estos hombres públicos, que los gobiernos débiles como estos, gobiernos de mucha bisoñez, son hombres y mujeres, pero principalmente los hombres que yo he destacado aquí, que pueden servir, son verdaderos Salomones, que los gobernantes pueden integrar a esa gente a ciertos organismos de consulta y qué sé yo. Entonces leí ese Twitter que él, víctima de las invasiones de tierra, que nosotros hemos sido críticos severos aquí y continuos de esos invasores, porque hemos dicho que el gobierno dominicano, principalmente el gobierno de Luis Abinader y el anterior, pero este más, porque este ha usado eso como una forma anticipada de buscar el voto, de ganar al votante en forma anticipada. Lo ha hecho el gobierno de Luis Abinader. ¿Por qué yo digo eso? Porque el señor Giuliani se quejaba porque vio en el periódico un señor extranjero, que yo no sé si es mal asesorado, compró una propiedad en Puerto Plata, pero eso se ve a diario. Una serie de delincuentes, abogados delincuentes y sinvergüenzas que aprovechan que son extranjeros, compran y comienzan a ponerle muchísimas trabas y se inventan muchísimas trabas para ponerle a esa gente y se inventan derechos que no tienen para extorsionarlos. El señor se quejaba que compró una propiedad y ha tenido muchísimos problemas para eso. Y él es un inversionista norteamericano y que estudió en Harvard y en Yale, creo, y que bueno, un tipo muy bien, muy preparado, la persona que se quejó. Don Hugo hizo también referencia al caso de ese señor, porque el propio Hugo Giuliani, la familia Giuliani, ha sido víctima de invasores. Vamos a seguir con el tema, pero vamos a una breve pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos
hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra. ¡Me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bueno, tengo una conversación que se me ha quedado aquí, pero ya. Perdón. Bueno, el caso que tratamos. Señor inversionista norteamericano, parece, compró un terreno para desarrollar un proyecto turístico, pero encuentra siempre todos los delincuentes que se han dedicado en toda la zona costera del país a extorsionar a estos extranjeros que muchas veces vienen mal asesorados, compran y no se dan cuenta a quién es que le están comprando y bueno, hay muchísimos problemas. Lo engañan, lo extorsionan, le ponen muchísimas trabas y es todo una trama, lo que ya se sabe de todo eso. Samaná, Puerto Plata, Bávaro, Punta Cana, Capcana, que por todos los lados del país siempre aparecen esos logreros delincuentes, con abogados delincuentes también, que le encantan ponerle palos en la rueda, como se dice, y separan proyectos importantes y lo que crean es una mala imagen del país. Pero ¿qué hacen los gobiernos? Este gobierno principalmente, y el anterior, repito, pero este en estado más grave, se vanaglorian, o son sus glorias vanas, digo yo, de titular 400,000 dominicanos, le hemos dado título definitivo de bienes públicos. ¿Qué es lo que hacen? Premian a quienes, a invasores. Ahí veo yo un caso de Las Caletas. Aquí hay 1,000 familias. Somos invasores, ¿verdad? El gobierno que declare esto de utilidad pública para que nos lo dé a nosotros. Después que ustedes invadieron todo aquello a una propiedad privada. Eso no puede ser. Si el Estado que la expropie, muy bien, que la pague, mejor dicho. Pero que se la venda a los extorsionadores y a todos esos invasores, que le cobre. No, entonces le regala. Pero los que van legal y compran en el CEA y compran en bienes nacionales, entonces el Estado no lo titula. El gobierno no le interesa titular a esa gente, lo que le interesa titular es a los malos. Como aquellas coplas, o aquella copla medieval de España, en tiempo de los sarracenos. Vinieron los sarracenos, es decir, los musulmanes, los moros, y nos molieron a palo. Que Dios premia a los malos cuando son más que los buenos. Porque eso es lo que tenemos en estos países. Don Hugo Guiliani, que es un hombre serio. Víctima ellos, porque recuerdo que Juanín Guiliani, su hermano, que en paz descanse, siempre me manifestó ese problema que yo tenía en Barahona. Con invasores de terreno no lo pueden sacar porque se vota que la autoridad son gobiernos muñecos, gobiernos temblorosos. Y no le dan apoyo a los verdaderos propietarios legales, pues usted tiene que garantizar la propiedad privada, la autoridad. No, ¿qué hacen? Lo premian. Los invasores de terreno son los que va el presidente y le entrega sus títulos definitivos. Invasores. Otras veces los que compran parcelas de reforma agraria. O compran las viviendas que son entregadas por el Estado, aquellas viviendas que entregaba Balaguer, porque ya ahora no, ya las viviendas de ahora son fideicomiso. Entonces yo recuerdo, nadie ha hecho más viviendas que nosotros, decía Danilo Medina, las 25,000 viviendas en la ciudad de Juan Bosch, ustedes lo que pusieron fue el terreno. Viviendas hechas por el Estado fueron las de la invivienda. Miles, 8, 9,000 viviendas entregadas allí. Ahora el Estado, yo no sé si el gobierno de Danilo Medina hacía las calles o le hizo el alcantarillado pluvial y sanitario, o por ejemplo las conexiones eléctricas, etcétera, etcétera, no lo sé. Pero los fideicomisos son el sector privado que construye las viviendas. Entonces,
el gobierno se propone titular a los delincuentes. ¿Cómo es posible eso? Entonces aquí estamos premiando a los malos porque son más que los buenos. Lamentablemente el país tiene que dar ejemplos de seriedad y de respeto a la autoridad y de respeto a la propiedad privada. Pero nada, lo que hace es festinar, porque ¿qué es lo que está pasando? Eso que yo digo, pagar por adelantado para garantizarme el voto mañana en el 2028. El gobierno se ha dedicado a regalar el fondo público, el dinero público, los bienes públicos, para garantizarse un voto. Entonces no se construyen las obras, le da vértigo al funcionario del PRM que le pregunten, mira, cítame 8 o 10 importantes obras que ustedes han ido a entregar. Ah, no, le da vértigo tener que responder esa pregunta. Entonces, pero regalan dinero. Y ahí está el Estado regalando dinero, gasto corriente enorme, gasto de capital bajo. Pero al final, ¿qué es lo que pesa? La pensión, el título definitivo, el bono luz, el bono gas, una tarjeta qué sé yo qué, el bono navideño, el bono de escolar, el bono electoral. Ya nada más falta eso, que le pongan bono electoral. Porque imagínense bonos navideños entregados en marzo. Los idos de marzo. En resumen, tenemos un populismo clientelista, que eso es lo que entonces los gobiernos se han dedicado a regalar dinero, porque Danilo Medina fue lo mismo, esos 60.000 millones de pesos de la visita sorpresa, eso era lo mismo. Lo único que tenía diríamos, otra forma de gastar el dinero. Pero ¿qué quedó de la visita sorpresa? Solamente aquellas ideas, aquellos buenos deseos de su comarca, como yo he dicho siempre, aquellas vivencias comarcales de Danilo Medina, que recuerdo que en el panegírico a su padre, pues admitió lo que nosotros siempre dijimos aquí, de que él tenía esa vivencia con su padre, todas las vicisitudes que pasaban los agricultores, y que por eso él ideó la visita sorpresa. Pero ¿qué dejó aquello? Si eran entregando dinero sin asistencia técnica, y donde usted entrega dinero sin asistencia técnica, eso es un riesgo. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, su blog La Pregunta, que como todas las semanas nos brinda esas reflexiones, como son sus discursos proféticos como ramos de flores en sus tumbas lejanas y do. Esos son trabajos muy importantes que hay que leer del doctor Marino Vinicio Castillo, de su recto juicio de razón y de palabra. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.